Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading. En este caso ya estamos en el número 86 y lo hacemos desde sitios distintos, sitios raros. Así que si la conexión no va muy allá y veis algún corte, algún fallo, es porque estamos un poco desubicados, estamos un poco de vacaciones. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no estamos muy lejos, ¿eh? ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Todo No, bien? estamos cerca, Hoy bueno, por la estamos. costa cerca. Sí, sí, por la costa cerca. Si no fuera por lo que hay por el medio, estaríamos Yo estoy, todavía casi pegados. yo estoy en la costa de Huelva, tú en la de Cádiz. Exacto, exacto. A ver, bueno, nada, vamos a hacer la estructura habitual de todos los resúmenes semanales de trading. Ya sabéis que siempre hacemos un repaso, bueno, pues principalmente a IBEX 35 y las acciones del mercado español. También vamos a Estados Unidos, vemos los principales índices y algunas acciones que nos habéis pedido. Y hablamos de criptomonedas. Hoy igual mencionamos un poco el Brent para ver cómo está, porque lo mencionamos, porque hablamos de él en los grupos de WhatsApp. Y finalmente vamos a la sección de Blast, que es donde Julio nos aporta su visión de esas acciones que tienen esa característica tan particular. Sin más dilación, vamos a por el IBEX. Bueno, pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35. Como siempre, dividido en dos partes, gráfico a la izquierda semanal, gráfico diario a la derecha, que es el enfoque que nosotros realizamos para hacer swing trading. En el gráfico de la izquierda, lo único que tratamos de identificar es la etapa en la que nos encontramos dentro del ciclo de vida de la acción. Un ciclo de vida de la acción que lo tenéis ahora aquí en pantalla y que es pues, probablemente el concepto pilar, el concepto más importante de todos los que explicamos en seedsmentor.com. Este es el concepto de ciclo de vida y de las distintas fases por las que está pasando una acción en un momento determinado. Solo puede estar en una de estas cuatro. Por ello, identificarlo es fundamental para comenzar con buen pie en los mercados. Si, por ejemplo, vemos un mercado en el que está en etapa 2 alcista, pues tendremos claramente opciones largas, opciones compradoras. Sin embargo, si estamos en un mercado cuya etapa es etapa 4 bajista, nuestras mejores opciones estarán por el lado corto, por el lado bajista. Entonces, lo primero que hacemos en el gráfico semanal es simplemente esto, identificar en qué etapa se encuentra en ese marco temporal. Y ya, si hacemos lo mismo, aquí veis el ciclo, ¿veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3, una pequeña etapa 4. Bueno, ahora estamos en una 1 desde hace ya varias semanas. Estamos ya en lo que consideramos una etapa 1 que se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Hacia arriba y ahora hacia abajo. Nos ha generado dudas y son lógicas, son muy lógicas cuando hay caídas muy fuertes, ¿qué tal parece que quiere recuperar ya la etapa 4, ¿no? Sin embargo, para ello deberíamos retomar otra vez la estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes, cosa que de momento no ha ocurrido. Por eso consideramos que todavía es una etapa 1. Normalmente, la gran mayoría de las ocasiones, el ciclo es secuencial, es decir, después de una 4 viene una 1, luego una 2, luego una 3, una 4, luego vuelve otra vez el ciclo de vida. Es verdad que hay ocasiones en las que ocurre un fallo de etapa 1, un intento de etapa 1, se cae con mucha fuerza y continúa y luego recupera, o sea, mantiene la estructura de etapa 4 que traía vigente anteriormente, ¿no? Pero son los menores casos. En este caso, en la situación actual, de momento seguimos considerando el IBEX 35 en etapa 1. Si vamos al gráfico diario, aquí a la derecha, bueno, pues ya vemos cómo de momento aún estamos en etapa 4, aún estamos en etapa 4. ¿Y por qué digo aún? Porque se están viendo los primeros síntomas de agotamiento de esa etapa 4. Normalmente una tendencia bajista, lo que nosotros denominamos etapa 4, bueno, pues suele finalizar de alguna de las 4 o 5 formas habituales, ¿no? Como puede ser con una bottom tail, con un doble mínimo, con un fallo de patrón de venta 1, bueno, un hueco novato, hay distintas formas, ¿no? En este caso, fijaros lo que está haciendo, tiene una caída muy importante desde los 8.800 hasta los 8.000, es decir, un 10%, y cómo hace una pauta de doble mínimo, como esta semana ha hecho esta pauta de doble mínimo, que suele ser una de las pautas de fin de etapa 4. Para confirmar eso, bueno, pues lógicamente primero deberíamos tener sucesivos días hacia arriba todavía, que corten la media de 20 hacia abajo y que nos eliminen un máximo relevante decreciente. Pero en este caso, este de aquí, nosotros no lo consideramos como tal porque ocurre lejos de la media de 20. Por lo tanto, esperaríamos para que hubiera una etapa 1, debería superar los 8.361 y superar, al menos con 2 cierres, es un poco ese el parámetro que cogemos, al menos con 2 cierres, la media de 20 que vendrá bajando, pues ahora mismo pasa por 8.468, bueno, pues que vendrán bajando por aquí en los próximos días y el precio irá hacia ella, ¿no? Entonces lo que esperamos en los próximos días es realmente, bueno, pues que aunque abra un poco
corrigiendo a lo mejor un poquito esta gran subida del viernes, es que se vaya hacia la zona de los 8.361, donde van a aparecer vendedores, y ahí veremos a ver si se decide arrancar ya para hacer una etapa 1 en este marco temporal. Esto en cuanto al IBEX 35. Vamos a ver ahora las acciones que nos habéis solicitado. Julio, las comentamos entre los dos, si te parece. Venga, vamos allá. Empezamos por Grifols y el enfoque era para entrada, para entrada. Vamos a ver, en semanal, lo mismo. Lo que intentamos ver es el ciclo de vida. Y ahora que veo fijaros, mirad la media, ¿la veis? Ahí, este tramo es este tramo. Arriba, cuando gira, es lo que llamamos etapa 3, que en este caso es en W, etapa 3. Y luego una etapa 4, ¿veis? Bajando, bajando. ¿Ok? Y ahora estaría empezando una 1. Vale, pues estaríamos con una 1. Aquí la 1. Y ahora ya veis cómo la media empieza a girar, ¿no? Si ponemos la de 20 de nuevo, pues seguramente ya esté girada. Vamos a ver, mostrar la de 20. ¿Lo veis? Ya ha girado la de 20. ¿Ok? Vale. Ahora mismo ya podríamos hablar incluso en este marco temporal de una etapa 2. Ya ha eliminado 3 máximos decrecientes, estos 3 máximos, y ahí está haciendo, después de la exhalación, la lógica inhalación. Como ha caído con mucha fuerza y una verticalidad tremenda, es posible que este patrón de compra 1 nos dé un poco de fallo y que sea el siguiente el que sea bueno. Ya sabéis que cada vez que cae con una verticalidad importante, y en este caso la podéis medir así, simplemente vais al triángulo y medís desde aquí hasta aquí, estamos hablando de una verticalidad del 83%. ¿Lo veis? Estos son datos objetivos, no es interpretable. Cuando yo hablo de que hay una verticalidad muy fuerte y que el primer patrón de compra 1 puede dar fallo, deja de ser subjetivo, porque a lo mejor lo que para mí es fuerte, para Julio no, deja de ser subjetivo cuando nosotros lo medimos y lo convertimos en número. Y todo lo que sea más allá del 80% lo consideramos demasiado vertical. Eso hace que el patrón de compra 1 pueda dar fallo y a lo mejor incluso ya lo está haciendo en la semana pasada. Si vamos a ver el gráfico diario, bueno, vemos cómo ha tenido una etapa 4 y ahora estaría intentando empezar una etapa 1, una etapa 4 muy leve, de muy poco tiempo, y ahora puede estar empezando una etapa 1. La vela del viernes, bueno, estaba arrancando, ¿lo veis? La vela del viernes ha sido negativa, digamos, ha sido bajista, pero no ha penetrado mucho en el cuerpo de la vela previa, lo cual nos habla de que ha caído, pero que no tiene mucha fuerza. Así que no me extrañaría nada ver que, aunque pudiera empezar cayendo un poquito más, arrancara de nuevo hacia arriba. Entrar cuando la media de 20, entrar alcista, cuando en diario la media de 20 está bajando, bueno, pues yo no es una de nuestras mejores opciones. Lo ideal sería esperar que esto todavía se desarrollara un poquito más, es decir, que de alguna manera cayera un poquito más a lo mejor, y luego ya arrancar hacia arriba para obligar a qué. O ese movimiento del precio obligaría a la media a girarse al alza, ¿lo veis? Y ahí sí que estaríamos alineando ambos marcos temporales. Cuando esta media se vea obligada por el precio a girar al alza, lo que ocurre es que estaremos tanto en etapa 2 en diario como en semanal. ¿Okay? Y entonces ahí sí que empezamos a buscar oportunidades en el lado alcista. Mientras eso no ocurra, no quiere decir que no pueda ser rentable entrar aquí ahora, pero digamos que no es nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar casi siempre es con ambos marcos alineados, casi siempre es con nuestros marcos alineados en la misma etapa. En este caso, como es alcista, lo que buscamos es un alineamiento en la etapa 2. Lo cierto es que la vela del jueves fue una vela envolvente, bueno, y está la del viernes una consolidación ahí en el tercio superior. Podría ser un patrón 1, 2, 3, ¿no? Patrón 1, 2, 3 podría ser perfectamente, sí, ¿no? Puede ser. Y bueno, que si lo da obligaría a la media de venta a girarse automáticamente, ¿no? Claro. Al final lo que buscamos es eso. Lo que buscamos es que el precio sea el que obliga a la media de 20 para poder tener ese alineamiento. Por tanto, en mi opinión, yo esperaría un poquito, porque entre que en semanal, para entrar me refiero, porque entre que en semanal es posible que dé un fallo de patrón de compra 1 y que en diario aún no estamos en etapa 2, alcista, bueno, pues digamos que todavía le queda un poquito a Grifols. Yo esperaría un poco. Vamos a ver el cross y nos hablan de la situación. Vamos a ver, porque esta no la vi. Vamos a ver cómo está el cross. ¡Wow! Vale, bien. Fantástico. Mirad, el ejemplo que os acabo de poner de la verticalidad es justo esto, mirad. Para que veáis que estos conceptos que aprendemos en Seed Mentor son universales. Fijaros, una caída de un 78%, normalmente decimos más de 80%, cuando es 78%, muy cerca de 80%, pues ya pueden ocurrir estas situaciones. Y fijaros,
arranca, da fallo. ¿Y qué significa que dé fallo? Que este nuevo máximo relevante no es capaz de superar el previo. Eso es fallo. No significa que no pueda ser rentable ese movimiento, que no lo sé, pero en este caso era un 6%, bueno, es un 6% de subida. ¿Y luego qué hace? Retest con patrón de compra 1, perdón, con bottom tail y nuevo patrón de compra 1, y desde aquí es la buena, ¿lo veis? Esto es un poco el mismo escenario que el defaults en semanal. Es el mismo escenario. Vamos a ver cómo está el cross. El cross está en etapa 2 en ambos marcos temporales, la media de 20 alcista, los mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, la media de 40 ya va a verse obligada a girar al alza también. Y en diario, pues yo creo que hay muy pocas dudas, ya veis cómo las medias nos ayudan a agilizar el análisis, porque en cuanto las vemos verdes, vemos que ya están subiendo las dos. Así que, perfecto, van en etapa 2 alcista. Primera decisión, ya la tenemos clara. ¿Cómo está? Estamos aquí, ¿vale? En la etapa 2 del ciclo de vida de la acción. La segunda parte, ¿cuál es? Oye, buscar el timing adecuado. Yo ya sé que el río va hacia allí, hacia ese lado, ¿vale? Pero ¿es el momento de echarme a nadar hacia ese sentido? Eso es lo que tenemos que hacer con el diario. Y el diario, fijaros, el precio se encuentra a un 8,63 de la media. Para nosotros está lejos de la media. Si además vemos como en semanal está cerca de resistencia, digamos que no es el momento adecuado. ¿Qué es lo que pienso que puede ocurrir aquí? Un escenario posible es que el cross continúe subiendo un poquito más y luego haga una inhalación hacia la media de 20. Y ahí sí que podría ser un buen momento de entrada. Entrar ahora, digamos que entramos ya después de 1, 2, 3, 4 y si contamos esta bottom tail, 5 velas alcistas. 5 velas alcistas. Y ya sabéis que normalmente de los dos ejércitos que hablamos, entre ejército comprador y ejército vendedor, es decir, entre demanda y oferta, más de 5 en un mismo sentido es raro. Entonces, entrar ahora, aunque estás entrando a favor de tendencia, estás entrando en lo que podemos denominar a pie cambiado. Lo más normal que ocurra es que te pueda subir el lunes, pero luego a lo mejor martes, miércoles y jueves te cae. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un poco el enfoque del cross. Julio, ¿cómo lo ves? Pues sí, muy similar. El tema solamente la pega un poco en semanal, que está acercándose a una zona clave de resistencia, sí. Y que, bueno, le puede costar quizás un poco, ¿no? Sí. Entonces, por eso quizás lo más óptimo sería esperar al siguiente patrón de comprar uno en diario o incluso al siguiente patrón de lectura de continuación alcista, ¿no? Dependiendo de dónde acabe esta exhalación que está ahora mismo en marcha, ¿no? Sí, porque fijaros que si elimina esta zona de aquí, fijaos que no hay movimiento fluido en semanal hacia 5 euros. O sea que puede ser un valor muy interesante, solo hay que encontrarle el momento adecuado de entrada, que en mi caso pienso que puede ser, pues a lo mejor el jueves de esta semana, puede ser. Pero bueno, esto es elucubrar, esto no es trading. Venga, siguiente, Indra. Está complicada, ¿eh? Sí, bueno, Indra es que ha habido esta semana un tema político. Había jaleo aquí, ¿eh? Sí, de todas formas, la otra vez que también pasó hubo jaleo por temas políticos. ¿Qué sería este? No, antes, ahí abajo. Aquí, por esta. No, ahí, entre mayo y julio del 2021. Esa caída ahí. Aquí, esa caída de aquí. Pues mira lo que hizo después, ¿no? O sea, no, sí, para nada, vamos, no afectó mucho. Sí. Entonces, bueno, de esta forma, te digo, la caída del viernes tampoco es una caída muy vertical, pero bueno, ha aguantado el soporte, ¿no? Sí, ha aguantado el soporte, eso es verdad. Sí. Soporte, la media de 200, bueno. La media de 200 en semanal también. Bueno, yo me imagino, la pregunta es para entrada. Bueno, claro, cuando hay grandes caídas, la gente lo asocia a eso, a posibilidad de ganga, ¿no? De decir, oye, es que está muy barato, me lo escucharéis muchas veces, ¿no? Es que Indra está muy barato porque hace estaba a 10 y ahora está a 8,5 casi. No es muy barato. Bueno, puede ser, desde luego que puede ser. No es nuestra forma de operar, ya sabéis que nosotros operamos de una manera mucho más sosegada, mucho más tranquila, con más criterio. En este caso, bueno, ¿qué tiene a favor? ¿Qué cosas tiene a favor? Lo que decía Julio, que no ha perdido soporte en diario, lo vemos como lo ha aguantado, que en semanal se ha ido a parar justo a la media de 200, que cuando hay caídas bruscas o subidas bruscas suelen actuar como resistencia o como soporte en este caso, y desde aquí pueda empezar a recuperar el daño y tratar de hacer una inhalación, porque ahora mismo se encuentra a un 17% de la media de 20, y ya sabéis que eso no es sostenible, ya sabéis que precio y media se van a juntar seguro, no sabemos cuándo, pero que se van a juntar, eso es seguro.
yo personalmente, como para entrar necesito un patrón, y a día de hoy no lo veo aquí. Podría ser un patrón explosivo alcista, pero para ello deberíamos haber algún tipo de giro. Así que yo de momento, sinceramente, aunque pueda subir hacia hacer una inhalación, yo me mantendría un poco al margen. No sé, Julio, si le ves otro enfoque. No, hombre, dependiendo un poco del horizonte temporal del trade, ¿no? Porque, bueno, si es para una cosa entrando un poquito de cierta duración, pues habría que esperar un poco a que se asiente esa caída, ¿no? Si es para una operación intradía, bueno, pues la entrada la dio el mismo viernes, ¿no? Por el check-out que hizo de la zona de soporte, bueno, y luego dejó ese rebote, ¿no? Pero yo creo que tiene que consolidar esa caída tan brusca unos días, ¿no? Yo la única forma que le veo es que mañana algo así, vaya bajando, bajando, teste otra vez la zona de soporte y desde aquí arranque para arriba. Ahí sí, pero ahí estoy viendo un patrón. Si no hay patrón, no hay operación, ya sabéis. Eso que solemos decir. Mientras esto no ocurra, ese es entrar un poco a ciegas y casi gambling, casi apuesta, ¿no? CaixaBank, vamos a ver qué escenario tiene. Bueno, lo primero que veo es una etapa 2 en marco temporal semanal y una etapa 2 en marco temporal diario. O sea que es un buen comienzo. Lo que vemos aquí es una doji, una especie de doji con mucha mecha por arriba, mucha mecha por abajo. Eso lo que nos habla es de mucha igualdad entre el ejército comprador y el vendedor. Pero bueno, dentro de una tendencia alcista no ha corregido nada de la vela previa o un 10% como muchísimo. Así que todo bien. Y en diario tenemos lo que conocemos como patrón de compra 1, tal cual, vamos, no hay nada. Entonces, en este caso, valor interesante, en etapa 2 alcista, la entrada sería fácil encima de 3.42, stop aquí y objetivo, pues el objetivo mínimo que se vaya al máximo, 3.64 y, vamos a ver, y bueno, incluso un poquito más, pero que ya estamos en una zona importantísima, que es zona de máximo histórico. Fijaros qué cantidad de gente tiene que estar aquí enganchada, en torno a 370, 365, 370. Aquí, en esta zona, va a haber un montón de gente enganchada que no ha cerrado durante toda esta posición, que ha llegado a perder pues, desde 3,7 hasta 1,45, pues fijaros, más del 50%, que seguro que han sufrido con este valor y que ahora que está llegando aquí arriba, lo que van a hacer en cuanto el precio llegue a su nivel es, sin duda alguna, salir corriendo. ¿Vale? Sin duda alguna salir corriendo generando órdenes de venta, generando órdenes de venta. Así que bueno, puede ser un buen momento para entrar por encima de 3.42 con stop en un poquito por un 1% debajo de 3.27 y o los objetivos ya comentados, ¿no? 3.64 primero y 3.70 más o menos después. Repsol, a ver, semanal, etapa 2 con una caída, pero ¿cómo es esta caída? Hoy parece que es la semana de las caídas bruscas, muy vertical, medimos, para que sea objetivo, para lo que nos parece, empezamos hablando de algo que nos parece visualmente, pero ya sabéis que eso es subjetivo, y sin embargo lo medimos, anda, un 85%. Eso es muy vertical. ¿Qué quiere decir? Que lo más normal es que, aunque ahora arranque el precio, el nuevo máximo no supere, el nuevo máximo relevante, no supere este anterior en primera instancia y probablemente sea el siguiente movimiento del bueno. ¿Vale? Eso es lo que puede ocurrir. Fijaros aquí en diario cómo, evidentemente, tras esta gran caída semanal nos obliga a perder la etapa 2 y estar en una etapa 3, en este marco temporal. Vamos a ver, ahora mismo tocaría, después de esta exhalación, alejamiento del precio de la media de 20, tocaría una inhalación. Así que lo más normal es que el precio se dirija hacia la zona de los 14,60. Eso sería lo más normal, o 14,34 o 14,60, que es lo que llamamos el concepto de la zona de la resistencia menor. Sería un máximo que estaría visitando un mínimo previo. Ese es el concepto de resistencia menor. Y es ahí el escenario donde puede ocurrir, o sea, el escenario que puede ocurrir en los próximos días. Vamos a ver, nos pedían el otro día por Twitter Olympique de Lyon, es el grupo Olympique, y bueno, a ver, ya me imagino por qué nos lo pedían, esta tremenda subida que se ha parado justo en la zona de resistencia, ¿lo veis? Y desde ahí está comenzando la inhalación. A subidas verticales le suelen corresponder bajadas verticales, así que cuidado.
En diario, bueno, pues ya se ve aquí la subida tremenda, también una etapa 2 en ambos marcos temporales, en diario también. Y atención, porque aquí podemos poner en práctica el concepto que vimos hace 3 o 4 semanas, que es el concepto de la proporcionalidad de los impulsos. Fijaros, desde aquí hasta aquí, este es el primero, y el segundo sería desde aquí hasta aquí. Nos llevaría hasta la zona de 2,75. Así que es posible que todavía haya más caída, y además va a coincidir con la subida de la media de 20 y ahí van a aparecer compradores. Déjame ver, sí. Entonces, yo pienso que Olympic todavía va a tener más caída, que además en semanales sería lo lógico, y en diario pues es lo que parece. Además, hay una cosa que añadir a esto. Fijaros, 58.000 de volumen medio. Eso hace que sea bastante ilíquido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el spread entre la compra y la venta, bueno, pues que sea demasiado grande, y si eso ocurre, lo que estamos haciendo es estamos pagando una comisión implícita, que es como la llamamos. Así que yo en Olympique de Lyon, el Olympique Group, esperaría a que corrigiera un poquito más. Sí, sí. Me recuerda mucho el gráfico de Berkeley que estuve viendo hace un mes y medio, ¿no? Vamos a ver. La subida tan vertical y luego... Esto, mira, lo mismo, efectivamente. Subida vertical y luego bajada vertical. Fijaros. A grandes subidas le corresponden grandes bajadas. Vale, pues sí, es parecida. Además, fue a parar a una zona de resistencia también. La misma zona y desde ahí tal. Pues puede ser una fotografía de lo que le puede pasar a Olympic Group en las próximas sesiones. Vamos a ver el último. Este es un conocido tuyo, Ibrigenix, sí. Porque la comentamos en el grupo, ¿no? Sí, es un valor que acostumbra a dormirse en los laureles, pero cuando salta de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que en semanal la etapa 4 ya parece que ha finalizado, ya tenemos mínimos relevantes crecientes, bueno, y esta semana ya con la media de 20 alcista tenemos un pedazo de bottom tail que nos sugiere más subida, ¿no? Sí, sí. De hecho, si ponemos 2 semanas, seguramente veremos la bottom tail encubierta, la veremos... no, pensaba que sí. Pensaba que sí, pero no. Ahí está, la bottom tail encubierta, lo que llamamos un envolvente que dice Julio, y desde aquí esto sugiere precios más altos. Vale, entonces un valor yo creo que a vigilar, si no para esta semana, para la próxima semana puede tener movimiento interesante, ¿no? Me llamó la atención esta semana sobre todo porque en el diario, bueno, vemos que tiene ahí una etapa 1 amplísima, sí, sí. las tres medias juntas. Aquí las 3 medias juntas, efectivamente. Bueno, y queriendo arrancar, ¿no? Esa es una de las premisas de las acciones Blast, ¿verdad? Sí, sí, claro, eso es una de las cosas que potencian los movimientos siguientes, ¿no? Vale, por lo tanto, por resumir, es una acción que, aunque no está para entrar mañana lunes, pero sí que es una acción que puede dar buenas alegrías en las próximas semanas. Estaremos atentos a ellas. Aunque haga la mitad de lo que hizo en abril del 2020, pues valdría. Desde luego. Desde luego, madre mía, qué salvajadas. La verdad que cuando arranca, arranca, ¿eh? Cuando arranca, arranca. Lo difícil es cogerla a tiempo. Venga, pues con esto cerramos el mercado español y el mercado europeo. Nos vamos a ir a la siguiente sección del RST número 86 ya de sismentor.com y nos vamos al mercado USA. Un mercado USA que, como siempre, analizamos a través de los 3 índices directores que nosotros consideramos que nos dan la visión global del mercado americano, como son el Standard & Poor's, como son el Nasdaq y como es el Russell. ¿Os acordáis del ciclo de vida? ¿Cómo empezamos hoy el ciclo de vida? ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí en diario? En semanal, perdón, ¿lo veis? Esto es lo mismo. ¿Por qué os lo pongo de nuevo otra vez? Porque antes lo hablábamos de índice, hablábamos de acciones, ahora volvemos a un índice, es exactamente lo mismo, se comportan de la misma manera los precios. Y además, dentro de este índice, dentro de este ciclo de vida, se mueven lo que llamamos exhalaciones, alejamiento del precio de la media de 20, e inhalaciones, acercamiento del precio de la media de 20. Exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, y ahora que está comenzando la inhalación. Una inhalación que ha comenzado con un hueco profesional, y además con una gran vela sólida, lo cual nos suele sugerir, digo suele, ya os digo por qué, que el siguiente patrón de venta 1 puede dar fallo. ¿Entendido? Porque de fallo, que haga esto. Es decir, que suba hasta donde vaya a subir, que no tengo ni idea. Dejarme eliminar esto para que no haya confusión.
que siga subiendo y que luego que dé fallo significa que esta caída inicial por lo menos no va a perder este mínimo. ¿Por qué digo suele? Porque aunque eso ocurre 8 de cada 10 veces, pues fijaros lo que ha ocurrido en las dos anteriores. Ha arrancado con una gran vela sólida y ha arrancado con una gran vela sólida y sin embargo ha perdido el mínimo relevante. Esto no es nada habitual. Esto habla de la debilidad del mercado, pero no es nada habitual. Bien, ahora vuelve a arrancar con un hueco profesional y con una gran vela sólida y lo que esperamos es algo parecido a esto que estáis viendo en el gráfico semanal. En diario, bueno, pues en diario lo mismo, está ahora mismo en proceso de inhalación hacia la media de 20 y, bueno, con perspectivas de que pueda continuar hacia arriba. Lo más normal es que continúe en los próximos días intentando subir un poquito más arriba y que tenga continuidad el rebote iniciado en la semana pasada. ¿Por lo menos hacia dónde? Bueno, pues evidentemente hacia la zona de los 396 más o menos, la zona del hueco, que cubra este hueco que ha dejado en el escape bajista y aquí va a tener mucha resistencia en la zona de 411, ahí tendrá mucha resistencia, pero para ello ya estaríamos entrando, si eso ocurre, estaremos entrando en una etapa 1 en este marco temporal diario, en este marco temporal diario, si eso ocurre. De momento, lo que esperamos para los próximos días es que comience subiendo y continuando la subida previa, digamos, ¿no? Luego veremos por qué pienso que puede tener continuidad. Si nos vamos al Nasdaq, lo vemos también a través del ETF, que es el triple Q, vemos algo, bueno, pues yo creo que similar, ¿no? Hueco profesional esta semana y con ello comienzo de la inhalación hacia la media de 20. Como empezó aquí, inhalación hacia la media de 20. Inhalación hacia la media de 20. Que hay veces que llega hasta la media de 20 y hay veces que no llega. Nosotros tenemos que estar acostumbrados al posible giro. En este caso el giro ya nos decía que la Top Intel esta nos avisaba. Esta Top Intel nos avisaba. Nosotros no sabemos dónde está el giro. No tenemos ni puñetera idea. Podemos ver algunos detalles que veremos ahora a continuación, pero de momento a priori no lo sabemos. Pero sí podemos leer un poco los gráficos a través de las velas, a través de la huella que está dejando el precio a través de las velas. Y en este caso, pues ya nos estaba diciendo que esta vela verde, porque había sido bastante grande, había dado la vuelta. Se había dado la vuelta, los vendedores habían recuperado mucho. Por lo tanto, esto es lo que llamamos una Top Intel y si pierde el mínimo de la Top Intel estaría activando el conocido como patrón de venta 1. Aquí otro tanto de lo mismo. Esta vela fue verde hasta aquí arriba y se dio la vuelta. Top Intel, si pierde este mínimo, corto. Y ahora pues podría ocurrir otra vez otro tanto lo mismo, que pueda seguir subiendo hasta que llegue a una zona en la que haga algún síntoma de reversión. Ese es el escenario que esperamos, en diario lo mismo, que continúe con esta subida hacia esta zona, a esta zona de congestión, y ahí es donde van a aparecer muchos el Si vemos el Russell, que ya sabéis que es el que aglutina 2.000 acciones de pequeña capitalización en Estados Unidos, vemos cómo se ha ido a parar el concepto importante de la zona de soporte menor. Vemos cómo ahí se ha parado el precio. Si vemos el ciclo de vida, yo creo que aquí, os lo pongo otra vez porque soy muy pesado, pero fijaros, ciclo de vida, creo que lo veis aquí, ¿no? Es igualito. ¿Lo veis? Esto es lo que hacen los mercados y por eso es importante alinearse con ello. ¿Cómo se mueven los precios? Con exhalaciones, alejamiento del precio de la media de 20, inhalaciones, acercamiento del precio a la media de 20. Exhalación, inhalación, exhalación y ahora inhalación, ¿lo veis? Eso es lo que está haciendo y eso es lo que pienso que todavía puede seguir ocurriendo. Durante las caídas siempre tenemos que mirar hacia la izquierda por si hay alguna zona de soporte. Y en este caso teníamos marcada ya hace tiempo esta, que es lo que conocemos como soporte menor, que es un mínimo, la definición de soporte menor es un mínimo que está visitando un máximo previo. Aquí lo veis. Justo ahí lo veis. En diario también está haciendo una inhalación hacia la media de 20 y esperamos que todavía pueda subir un poquito más, por lo menos hacia la zona de 1796. ¿Por qué creo que puede subir un poquito más? Ahora os lo voy a mostrar. Os lo voy a mostrar porque para ello tenemos aquí en pantalla lo que conocemos como los indicadores de amplitud y sentimiento del mercado. Fijaros, está subiendo en la zona de 35. Todavía no está el valor sobrecomprado. Si estuviera, en este caso, los mercados americanos sobrecomprados, este número estaría en torno a pues, de 60 hacia arriba, de 60 a 100. Y todavía le queda camino. Y en el lado del ratio put call lo mismo, solo consideramos que está sobrecomprado si cae por debajo de 0,80, cosa que ahora mismo está en 0,86, por lo tanto todavía le queda camino, todavía le queda camino a priori a este rebote alcista. Bueno, una vez repasados los índices americanos, lo que vamos a hacer es ver unas acciones que nos habéis solicitado. Empezamos por Vipshop.
Y nos hablan para entrada. Vamos a ver. Vamos a ver qué aspecto tiene Bishop. En semanal. ¡Wow! ¡Qué ciclo de vida más maravilloso! ¿Lo veis? Tiene un aspecto precioso esta acción, ¿eh, Julio? Sí, sí, es una de las que me sale a mí en el buscador de... Sí, ¿eh? Un aspecto precioso. Veamos el ciclo del suelo redondeado, como ahora mismo ya está intentando ponerse ya claramente alcista. Objetivos zona de 13 mínimo y 14, que es donde encontrará problemas. Muy bien, muy bien. Este giro en semanal, donde ya iba 3, 6, 7 velas seguidas alcistas, claro, ha permitido en diario ya tener una etapa 2 alcista. Y ahora la duda es, oye, ¿y en qué momento entramos? Bueno, para ello tenemos que encontrar un patrón. Y aquí vemos un patrón, que es lo que conocemos como patrón de ruptura de continuación alcista. ¿Cuál es el único problema? Que está a un 9%. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todavía consumiera un poquito más de tiempo. Que consumiera un poquito más de tiempo aquí, con varias velas. Eso sería fantástico. ¿Para qué? Para que corrigiera un poco esta distancia de un 9 hacia ese 4, que es más o menos lo que nosotros solemos trabajar como máximo. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si arranca ahora? ¿Qué hacemos? A ver, déjame poner aquí esto bien. Una de las opciones que tenemos es, bueno, pues lógicamente reducir el lote, ¿no? Porque tenemos más riesgo. Cuando compramos lejos de la media, reducimos el lote. Pero en este caso, yo personalmente, al final todo es ratio rentabilidad-riesgo, si te interesa la operación o no. Fijaros el movimiento que podría tener desde la ruptura, desde estos niveles hasta aquí, estamos hablando de un 5% y hasta aquí es un 15%. Bueno, eso como mínimo. Eso como mínimo, que son las primeras referencias. ¿Se podría intentar la entrada con ruptura? Sí, se podría intentar con un lote más pequeño de lo habitual. Si lo ideal sería que consumiera aquí 3 días más y que arrancara el jueves, por decir, ¿no? Eso ya es fantástico porque este 9 se convertiría en un 5 o un 4. Eso ya sería para nota y que ahí arrancara, ¿vale? Si ahí arranca, entraríamos con todo, digamos, con el 100% de nuestro lote habitual. Si lo hace ya el lunes, imaginaros, porque ha hecho una bottom tail, si lo hace ya el lunes, yo podría entrar, pero con un lote más pequeño. Julio, ¿cómo lo ves? Sí, igual que tú. Lo único que pasa que, te digo, esta es una de las que me sale a mí en el buscador. ¿Sí? Y hay una cosa que me gusta bastante, ¿no? Es que rompe en diario, rompe la media de 200 y luego se apoya justamente en ella, ¿no? Sí, mira, es porque se reestructura, ¿no? Ahí está. En cuanto sube, vuelve a actuar aquí y desde aquí arranca hacia arriba. Y ahora mismo está haciendo el clásico patrón de ruptura de continuación alcista que puede tener pues mucha continuidad, ¿no? Sí, la única pega que le veo es que por encima, antes del máximo relevante siguiente, hay un hueco importante, ¿no? Sí, es porque... Y ese hueco, bueno, quizás provoque el fallo de ruptura y a lo mejor se fuera a la siguiente. A la siguiente vez, sí. Por eso, cada vez que compras lejos de la media, tenemos que tener esa pequeña precaución de entrar con un lote más pequeño, por si es buena. Porque nunca sabemos si va a ser buena o no. Yo no, por lo menos yo no tengo ni idea, si no soy adivino. Pero si es bueno y ya cogiste un cacho, pues estupendo, porque ya vas adelantado, ¿no? Y la siguiente vez que entres ya vas a tener un dinero del mercado con el que estás jugando, ¿no? Entonces, si realmente hace un fallo, como dice Julio, estarás dentro de la posición, pero con un lote pequeñito. Y será la siguiente la que probablemente sea muy buena. De todos modos, con estas particularidades, una acción que tiene un aspecto maravilloso. Buenísimo, Así que enhorabuena a quien lo pide. Vamos a ver otra. Chris. Aquí está, Curis. Vamos a ver esta. Esa es otra que llevamos siguiendo ya varias semanas. Sí, tiene buen aspecto también. Yamago está ahí haciendo lo que sería el acunamiento, pero no acaba de romper, ¿no? Pero esto tiene toda la pinta de que hace zas cualquier día, ¿eh? Sí, sí. Fijaros que en semanal tiene una etapa 4, es un concepto distinto a lo que estamos viendo, a lo que veíamos antes en Bishop, porque aquí en Bishop ya estamos en etapa 1 e incluso podemos hablar incluso de etapa 2 en semanal. Sin embargo, en Chris diríamos que está más tierna, ¿no? Todavía está aún intentando girar, pero dentro de una etapa 4 e incluso a un 42% de la media de 20. 42% de la media de 20 cuando Bishop ya está por encima de la media de 20 claramente, ¿ok? Por tanto, esas son pequeñas diferencias. Aquí lo que buscamos es un movimiento de inhalación hacia la media de 20, y en este caso además coincide con una zona de resistencia en este hueco. Pero claro, una subida hasta ahí es un 42%, es una salvajada. Y en diario se aprecia muy bien ese intento de giro, teníamos una etapa 4 clarísima, y mirad ya como la media de 20 se está poniendo alcista y cómo tiene ya este acunamiento aquí, perfecto. Así que el siguiente arranque puede ser el bueno. De hecho, Juan, esta la hemos seguido en
en el grupo Premium, Sí. por varios conceptos, ¿no? Primero, pues, bueno, pues el semanal, la enorme distancia que tiene con la media, como la última inhalación arranca con lo que sería una gran vela sólida respecto a las anteriores, y cómo ya esta semana estaría haciendo en semanal lo que sería el fallo de patrón de venta 1. Ah, sí, aquí. Entonces, probablemente en esta semana sea cuando deba de saltar, ¿no? Eso no lo corrobora el diario, ¿no? El diario ya hizo primero un amago con esa gran vela sólida que no tuvo continuidad, bueno, y desde entonces está consolidando esa zona, ¿no? Ya ha dejado un mínimo relevante creciente, lo que sería el acumulamiento, bueno, y a ver si... Mirad, este concepto es el que aprendemos en el curso intermedio, de gran vela sólida que no tiene continuidad. Tiene que ser una gran vela sólida que cae hacia la media de 20 alcista, aquí se acababa de poner extraamos casi vela alcista, y que no tiene continuidad. Que no tenga continuidad este pedazo de movimiento bajista significa que, ¿por qué no tiene continuidad? Porque hay compradores, porque hay demanda en el valor. Si no hubiera demanda, esto continuaría cayendo, ¿no? En este caso lo que solemos hacer es entrada en cuanto se elimina el color. En cuanto se elimina el color, en este caso aquí, 1.14, sería el momento de entrada y, bueno, pues con cierto recorrido hacia arriba, ¿no? O sea que hoy tenemos aquí, la verdad, que dos valores espectaculares por motivos totalmente distintos, Bishopps y Curis, que tienen muy buen potencial en los próximos días y que seguiremos también en Premium y también en el grupo de Signal y en el grupo de WhatsApp. Continuamos con Apple, que nos preguntan situación de Apple, vamos a ver. Bueno, el ciclo de vida está claro, una etapa 4 en semanal, no tiene nada, una etapa 4 bajista, y ahora está en proceso ¿de qué? De inhalación, de retorno hacia la media de 20. Y en diario, bueno, pues tenemos una etapa 4 también, una etapa 4, intentó hacer una 1 aquí, con varios cierres. En realidad, sí, bueno, podríamos hablar de una etapa 1 aquí con varios cierres, pero lo que os comentaba antes, hay veces que falla ese intento de etapa 1 y se vuelve a la estructura de etapa 4 en cuanto pierde este nivel. Y ahora está en la inhalación, una inhalación hacia la media de 20, que como esperamos que el mercado americano continúe subiendo, pues probablemente vaya a hacer un intento nuevo de etapa 1 también, pero para eso deberemos ver al menos dos cierres claros por encima de la media de 20. Este no es un cierre claro por encima de la media de 20, debería haber dos todavía adicionales. Así que esto convertiría una etapa 1 para luego a lo mejor una 2, que simplemente sería una inhalación en semanal, para que no perdamos un poco la perspectiva, ¿no? Porque parece que en cuanto hablamos de que puede ir al alza en los próximos días, significa que ya está todo alcista. No, simplemente sería un retorno hacia la media de 20 dentro de una etapa 4 bajista. Nos quedan dos, vamos a ver Meta. Está un poco similar, ¿no? Se ha ido a parar a una de las zonas de soporte que teníamos marcadas, haya hecho bottom tail. Estas dos velas es una bottom tail explícita y si las juntamos es una bottom tail encubierta. A ver si me deja, a ver si acierto. Aquí la tenéis, ¿lo veis? Esas dos velas que teníamos la hemos convertido en 2 semanas en una. Y aquí tenemos la bottom tail que mencionábamos, que suele ser un patrón de giro, sobre todo cuando ocurren lejos de la media de 20. ¿Lo veis? Lejos de la media de 20. Volvemos otra vez al escenario de una semana. Ahí está. Y bueno, pues ahora lo que esperamos es inhalación hacia la media de 20. Inhalación hacia la media de 20, que va a encontrar problemas aquí en los 175, en los 172. Bueno, cuando hay huecos en la exhalación, en la inhalación también suele haber problemas, suele haber mucho barullo para subir, no una subida limpia. Así que, bueno, Meta también lo que esperamos es continuidad de la inhalación hacia la media de 20 en ambos marcos temporales. Dentro de etapas bajistas, que nadie se olvide. Y nos vamos a ver la última que nos comentáis hoy, que también es una de las grandes. Vamos a ver Amazon. Ahí está. Amazon, etapa 4, en este marco temporal, con un retest a esta zona de mínimos. Bueno, a ver si ahí podemos ver algún tipo de signo de acabar etapa 4. Se ve más claro en diario, fijaros, como toca hasta en 3 ocasiones en la misma zona, ¿lo veis? Y desde aquí parece que ya está comenzando la etapa 1, ¿no? Esta es clara que es una etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Etapa 1 muy amplia, una etapa 1 muy amplia, que para nosotros no sería interesante entrar en este valor hasta no ver un cierre, lo veis, es que está en un movimiento lateral clarísimo, hasta no ver un cierre por encima de los 130,85.
es que es este máximo de aquí, 130,76, perdón, que es el máximo, es este de aquí arriba. Esto es lo máximo que en cuanto eso ocurriera, ya estaríamos hablando de una etapa 2 en este marco temporal diario, y estaríamos pues por aquí arriba en semanal, dentro de una etapa 4 bajista todavía. Así lo que sí es cierto, Juan, que en Amazon, bueno, si esta semana tenemos un poquito de continuidad, al final podríamos confirmar ese doble mínimo, ¿no? ese doble mínimo, sí. Podría poner fin a esa etapa 4, ¿no? Semanal. Sí, sí, correcto. Ahí estamos haciendo el doble mínimo que ha hecho en semanal, que es una de las pautas de giro, que aquí se aprecia muy bien en semanal con un triple mínimo, en diario, perdón, con un triple mínimo, y que ahora puede empezar a tener cierta subida este valor en los próximos días. Vale, con esto finalizamos el mercado americano. Los que teníamos, nos habíais solicitado acciones del mercado americano, ya sabéis que nosotros trabajamos con muchas más. Bueno, muchas no, yo señalo sobre unas 15 o 20, Julio también habla otras tantas, que son las en las que nos intentamos focalizar la semana siguiente porque presentan alguna oportunidad de inversión, por lo menos a priori, ¿no? Luego algunas se ejecutan, otras no se ejecutan, pero así focalizamos, porque ya sabéis que el universo de acciones en el mercado americano son más de 8.500, es una auténtica barbaridad y no podemos controlarlas todas, ¿no? Entonces, sí, lo que hacemos con esto, el trabajo que hacemos el fin de semana, tanto Julio como yo y Manu, pues lo que hacemos es acotarlas, es reducirlas a un puñado de ellas para facilitar el trabajo de todas las personas que pertenecéis a Sith Mentor. ¿Qué más? Vamos a ver un momento el Brent, porque cada vez que vamos a la gasolinera, nos acordamos de todo y vamos a ver cómo está el Brent. El Brent está cayendo dentro de una etapa 4-2 en semanal, está teniendo una caída, bueno, pues la semana pasada cayó un 7% y esta semana pues no, ha repetido y de hecho ya empieza a aparecer mechas por abajo, cuidado. En diario podemos hablar de una etapa 3, estamos en una etapa 3 en diario, y ahora está empezando a rebotar hacia arriba, después de esta caída importante desde los 125 que llegó hasta 107 y ahora ya está en 113 y bueno, el escenario es que todavía pueda subir un poquito más hacia arriba. De todos modos, cuando un impulso, ya sabéis que cuando un impulso alcista es eliminado en más de un 100%, como es este caso, lo más normal es que haya el movimiento del precio, y vamos a dejarlo aquí marcado para cuando lo veamos en sucesivas ocasiones, lo más normal es que el precio pueda hacer esto. Es posible que pueda hacer esto. Si eso es así, en semanal empezaría ya a tener ciertas dudas sobre la continuidad alcista. De momento no hay nada de esto, es claramente alcista en semanal. En diario, viendo cómo es el último retroceso, puede que veamos este movimiento en los próximos días y semanas. Déjame ver el euro dólar, que sabéis que afecta muchísimo al petróleo, se compra en dólares. Bueno, tiene una estructura de doble mínimo, ¿lo veis? Una estructura de doble mínimo, lo cual puede dar es una de las formas a las que finaliza la etapa 4, así que podemos haber visto lo peor de la caída del dólar, del euro, perdón, de la caída del euro, y que podamos ver algún tipo de recuperación, ¿no? Y que también nos ayudaría en el tema de la gasolina. Bien, vamos a pasar ya al mundo cripto. Empezamos, como siempre, con el Bitcoin. Está intentando aguantar un suelo que veíamos aquí, una caída tremenda, y después de exhalaciones intentan inhalaciones. Fijaos que se intentó aquí también, con muy poco éxito, debería haber subido un poquito más. Eso habla de la debilidad y del latigazo posterior que ha tenido, ¿no? Y ahora, pues bueno, está empezando otra vez a intentar irse hacia arriba, a recuperar un poco la posición hacia la inhalación, hacia la media de 20, pero aún está lejísimos. En diario, bueno, pues tiene una caída que aleja el precio mucho de la media y desde ahí os decíamos, si rompe esta, no me acuerdo, si rompe esta no nos la creeríamos mucho porque ya es una caída muy lejos de la media. Y desde entonces, bueno, pues ha intentado consolidar un poco, ¿no? Lo que está haciendo es, digamos, un movimiento lateral alcista, podríamos decir, lo que está haciendo es esperando que sea la media la que le coja al precio, no al revés, no el precio subiendo para encontrarse con la media. Esta que está cayendo como un meteorito, en pocos días ya estará más o menos en precio y ahí es donde intentará hacer el comienzo de una etapa 1, es lo que parece, ¿no? Si
fijaros que por la proporción de impulsos, el objetivo final del movimiento actual en semanal nos lleva al Bitcoin a la zona de 12.400. O sea que cuidado o muy aprovechable para posiciones cortas, que sería un poco el enfoque que nosotros le daríamos al estar en etapa 4 en ambos marcos temporales. Vamos a ver el Ethereum. Ethereum, ahí está. Un poco similar, ¿no? En este caso se ha detenido en la media de 200, que suele actuar como soporte cuando hay caída fuerte. Fijaos cómo se paró primero en la zona que teníamos marcada, se para, intenta rebotar porque esta es vela verde, no sé si la veis, esta vela es verde hasta aquí, y desde ahí, como no puede, tiene continuidad bajista, ¿hacia dónde? Hacia el siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? La siguiente zona de soporte, que es la zona de la media de 200. Y desde aquí está intentando, verlo en diario, lo veis en diario, está intentando también recuperar. De momento ha corregido la tremenda distancia que tenía con la media de 20, lo que conocemos como inhalación. Y ahí, bueno, pues va a intentar hacer una etapa 1. Vamos a ver si es posible. Para ello deberíamos ver 2 cierres por encima de la media de 20. Bueno, sería la primera señal de que intenta hacer algo serio. Porque fijaros que aquí, intentó aquí ponerse por encima de la media de 20, pero no pudo. ¿Lo veis? Inmediatamente se volvió para abajo dando síntomas de debilidad. Si aquí ocurre lo mismo, que lo intenta y no puede, cuidado, porque puede tener está generando síntomas de debilidad y puede tener otro latigazo bajista. Entonces ahí son días claves, porque ya como la media está tan cerca, son días claves, probablemente no hoy, probablemente no mañana, pero a lo mejor martes y miércoles ya podemos hablar de si ha sido capaz de asentarse por la media de 20 o no, por encima de la media de 20 o no. ¿Vale? Y esa va a ser la clave, una de las claves para el futuro. Vale, dejamos ya el mundo cripto y nos pasamos al mundo Blast, al mundo Julio. ¿Qué tenemos por ahí, Julio? Sobre la Blast, ya digo, como todas las semanas, os dejo una lista ahí amplia, ¿no? Bastantes valores, ¿no? Cada uno con su particularidad. Llevamos siguiendo en el grupo Premium desde la semana pasada, bueno, de hecho la cogimos varios en un punto óptimo, por la bottom tail encubierta que nos ha hecho estas 3 últimas semanas, ¿no? Iniciando lo que sería la inhalación, y en teoría, bueno, puede tener todavía más recorrido, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que continúa una etapa 4 en semanal, pero bueno, en diario ya parece que quiere iniciar una etapa 1, ¿no? Ya ha corregido el 100% del impulso bajista previo, ¿vale? Y ya tenemos 2 cierres por encima de la media de 20, con lo cual ya podríamos considerar el inicio de una etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, la primera zona sin poco a superar es la zona de los 0,41 y se puede ir perfectamente a la zona de los 0,48 y bueno, que es un recorrido bastante interesante, sobre todo cuando la cogimos en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, valor interesante, ¿no? Luego de la lista Black quería comentar 3 valores, ¿no? El primero es Firen, ¿vale? Un valor en etapa 4, pero bueno, ya nos ha dejado un doble mínimo. Aquí nos hizo una gran vela sólida de arranque de inhalación, ¿vale? Como sabemos, nos suele generar fallo el siguiente patrón de venta 1, nos dio aquí, y bueno, y de hecho, aunque ha superado mínimamente los mínimos anteriores, pero bueno, parece que nos ha dejado ahí una zona de doble mínimo y que parece que quiere arrancar, ¿no? De hecho, aquí arrancó esta semana con esta gran vela sólida que eliminó estos cuatro velas previas. Hizo un amago, bueno, y aquí lo que sería el nuevo patrón de venta 1 que parece que no se está dando, ¿no? El diario, bueno, vemos que está en una zona interesante, ¿vale? La formación de lo que sería aquí un suelo redondeado, como ya hizo aquí este primer amago, bueno, está consolidando aquí esta zona, ¿no? Miércoles, jueves los dejó estas 2 mini dojis aquí y bueno, el viernes parece que arrancó, ¿no? Esta vela tan pequeña que se ve aquí, bueno, al final es un 9%, ¿no? Me parece interesante porque por encima de los 2,35, bueno, tiene un recorrido interesante hasta la zona de los 3,20, en torno al 40%, y luego, bueno, hablando de este escollo de esta vela entre 60, tiene también un movimiento bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, cuanto menos para vigilar, ¿no? Con una entrada clara por encima de 2,35, ¿no? Otro valor de las mismas características, un poquito más retrasado si cabe, pero bueno, Zinc, ¿no? Valor de reciente cotización, pero bueno, que ya nos deja aquí una zona clara de suelo, la que nos deja un triple mínimo, bueno, y un spike que nos hizo aquí tremendo, se fue desde 1 hasta 6, un 600%,
Y como siempre decimos, ¿no? Siempre que estos spikes se producen desde la base del movimiento, lo normal es que se acaban corrigiendo al 100%, ¿no? Como efectivamente ha pasado aquí, ¿no? Pero bueno, ya podríamos considerar incluso una etapa 1 a lo mejor, ¿no? Ya hemos tenido 1, 2, 3 cierres por encima de la media de 20, que ya está plana. Y bueno, encontrar aquí una zona de freno, la zona de soporte mayor, ¿no? Esta semana nos ha dejado una vela de cuerpo y rango estrecho, bueno, que podría ser el inicio de un nuevo movimiento alcista, ¿no? En diario, bueno, pues vemos como esta etapa 4, bueno, ha finalizado con una gran vela sólida, que lo que nos sugiere es que el siguiente patrón de venta 1 que nos dio aquí este día pudiera dar fallo, ¿no? Como de hecho parece que puede dar aquí después bueno, el mínimo del miércoles. Lo normal es que si el lunes tenemos un día alcista, se acabe convirtiendo en un mínimo relevante creciente, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante por encima de la zona de 1,44, porque solamente hasta el máximo relevante previo tendríamos en torno a un 30%, ¿no? Y aquí un 70% al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, quizás esté un poquito más tiempo, le cueste un poquito por esta zona, pero un valor a vigilar porque puede tener movimientos bastante potentes, ¿no? Por la fluidez del movimiento, ¿no? Y luego quiero comentar otra que ya hablamos la semana pasada, que está en unas circunstancias muy parecidas, porque sigo confiando en que tenga un movimiento potente, ¿no? Que es Imperial Petroleum. Hemos tenido aquí una zona de soporte, no, pues sea soporte mayor, por así decir, pero que siempre que se aproxima a ella, pues acaba rebotando con bastante fuerza, ¿no? Ya tenemos aquí tres mínimos relevantes en esta zona. Bueno, hizo aquí un amago de arrancar. Esta semana hemos tenido una vela de cuerpo y rango estrecho, y que si somos capaces de superarla, pues bueno, podríamos tener un movimiento, aunque solamente fuera la zona de la media de 20, pues estaríamos hablando de casi un 100%, ¿no? Y en diario, bueno, vemos como etapa 4 finalizó con este hueco novato aquí, bueno, el posterior inicio de la inhalación, ¿vale? Que nos dio aquí fallo, el siguiente patrón de venta 1, y ya tendríamos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1 bastante amplia, ¿vale? Aquí vemos cómo esta semana, bueno, ha puesto un poco a prueba esta zona de soporte que tenemos aquí, y bueno, mientras la respete, pues podría tener un buen movimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos una entrada por encima de 0,60, ¿vale? Con un movimiento, solamente que se venga a esta zona de aquí, estaríamos hablando de casi un 50%, ¿no? Y aquí casi un 90%, ¿no? Entonces, bueno, valores un poco interesante, ¿no? Cuanto menos para vigilar, ¿no? Pues nada, ya os digo, como siempre decimos, que estos valores hay que ser bastante riguroso con la operativa, y sobre todo en momentos en los que el mercado está tan volátil, ¿no? Como está, ¿no? Entonces hay que estar atento y eso, ser riguroso con la operativa. Nada más. Exacto, si en las acciones, vamos a llamarlas normales, ya tenemos que tener cierta rigurosidad, en las acciones Julio, en las acciones Blast, ahí sí que tenemos que llevar esa situación al extremo, ¿no? Para evitar sorpresas y bueno, y eso, y evitar sorpresas que nos puedan dejar enganchados, ¿no? Bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado con la edición número 86 de este resumen semanal de trading veraniego, podríamos llamarlo. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de los medios habituales, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, bueno, a través de info@seedsmentor.com, y que, bueno, tenéis todas las personas que así lo deseéis una semana de prueba gratuita de la plataforma. Animaros, y si os gusta, pues os quedáis, y si no, pues os vais. Así que nada más, Julio, que tengas muy buena semana y nada, que nos vemos, que nos haga mucho sol por aquí, que seguro que sí. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego.